vamos a hablar sobre conceptos clave del feminismo. ¿Qué es el feminismo? Conceptos como patriarcado y pacto patriarcal, masculinidades y feminidades, machismo, misoginia, sexismo, violencia de género, techos de cristal, entre otras que a lo largo de la sesión los vamos a ir explicando. Am, el día de mañana va a ser la historia de los movimientos sociales, es decir, toda la historia que el feminismo lleva desde que éste inicia y las olas que han aparecido. Para el día miércoles vamos a hablar sobre los mandatos de género que provocan la subordinación en las mujeres. A mi consideración, creo que este es el tema más amplio. El día número 4, el jueves, vamos a hablar sobre feminismo y derecho. ¿Qué ha hecho o qué herramientas jurídicas tenemos, al menos en México, para evitar este tipo de violencia hacia la mujer? Y por último, el día viernes va a ser una sesión, quiero suponer que es medio corta, porque vamos a hablar sobre las manifestaciones que las mujeres han hecho a lo largo de la lucha del feminismo. Vamos a empezar con el tema, pues, el curso es feminismo para principiantes. ¿Qué es el feminismo? Visto desde la definición que da la Real Lengua Española, dice que el feminismo es el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y también una definición de Oxford Languages nos dice que este lo describe como una doctrina y como un movimiento social. También donde pide que se reconozcan a las mujeres sus capacidades y los derechos que tradicionalmente eran, eran para hombres. También hay que tener claro que el feminismo no es el antónimo de machismo, porque tampoco es odiar a los hombres ni ser como malas personas entre nosotros. Bueno, la segunda parte se considera como una doctrina porque este pensamiento hace visibles las maneras en que nosotros como sociedad privilegiamos a lo masculino en distintos ámbitos, como puede ser en lo económico, en lo laboral, en lo doméstico, en lo íntimo, incluso en el aspecto sexual y reproductivo. Bueno, en este sentido, el feminismo nos sirve como una herramienta para identificar esas conductas y dejar de reproducirlas, y no es como muchos creen que es el antónimo del machismo. Bueno, con eso yo termino. También se habla y se dice que es un movimiento social. Tenemos que entender primero lo que es un movimiento social. El movimiento social es la reunión o es un grupo de individuos que no son institucionalizados, vaya, que tienen un fin en específico o un objetivo en común, que una de las finalidades precisamente es cambiar u organizar nuevamente el paradigma o la sociedad en la cual vivimos. Tal es así que el feminismo tiene que ser considerado un movimiento social, ya que las mujeres aquí se cuestionan, se evalúan las situaciones por las que han vivido por el hecho de ser mujeres y su papel en sociedad. Refiere a la subordinación que ha existido desde hace más de 4 siglos, de que las mujeres somos seres humanos oprimidas y también estamos dominadas. Refiere también a que es un movimiento de rebelión. ¿Por qué de rebelión? Porque hablamos de que siendo un grupo tan oprimido y tan subordinado tantos años, cuando esto cambia, pues los que son los que nos subordinan, pues sienten que se sienten atacados, se sienten con miedo. También se habla de que es una teoría política. Del mismo modo tenemos que entender a la teoría política, que es un estudio, se basa en el estudio del comportamiento de los seres humanos en sociedad, en convivencia, tanto su sentido económico, su sentido sociológico. Tal es así que el feminismo también se ha replanteado como una teoría política. Pero ¿en qué momento el feminismo se vuelve una teoría política feminista? Bueno, con Simone de Beauvoir en su libro Los dos sexos, el segundo sexo, perdón, que se les platicará un poco en otras sesiones,
Aquí se plantea el primer estudio de la teoría política del feminismo y tiene como 3 puntos importantes, que es entender y criticar el papel del género en las teorías políticas que ya existían. Del mismo modo, cómo se interpreta, cómo se puede llegar a reinterpretar bajo una teoría de género. Esto buscando la igualdad entre ambos géneros. El patriarcado. Hablemos de patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, este es un sistema social basado en la apropiación, concentración y monopolización del poder y la autoridad por parte de los hombres sobre las mujeres y otros hombres, existiendo en sociedades antiguas. um, Del mismo modo, el patriarcado viene del término pater, al mismo tiempo que patriarca y patrón derivan de este término. En la antigüedad, el pater familias era el ciudadano que tenía control sobre su familia en cualquier tipo de control, tanto de bienes como de las mismas personas que era su familia, y tomaba las decisiones por ellos y ellas. Del mismo modo, en el patriarcado existe esta idea y el fundamento del patriarcado es esta subordinación, pero esta subordinación va a imperar sí en el género vaya, pero en el sentido sexual. Su base, su valor o motivación del patriarcado se fundamenta vaya en la discriminación por género. Pero ¿en qué momento inicia? Inicia desde el estado arcaico. En el estado arcaico, la unidad básica era la familia, era la forma de organización, de ahí expresaban valores, expresaban creencias y del mismo modo se educaba a la gente. La sexualidad de las mujeres en este periodo fue visto como mercancía, no la mujer como mercancía, sino su sexualidad, el hecho de que el hombre se da cuenta de que la mujer tiene la capacidad de tener hijos. ¿Y qué hace el hombre? Se apropia de esto desde hace muchos años. Del mismo modo, en el periodo neolítico aparece este tipo de diferencias, dado a que la agricultura impulsa la superioridad entre hombres y mujeres, cuando éstas eran intercambiadas o eran vendidas en matrimonio. ¿Por qué razón? Por esta función de reproducción reproductiva que tenía y tiene la mujer, ¿no? Del mismo modo, está la educación. Bueno, ¿cómo ha llegado el sistema, el patriarcado, a controlar la educación? El patriarcado no se mantiene por sí mismo, no solo es por hombres. Tristemente, también las mujeres forman parte de este problema, porque lo aceptan en qué sentido de que somos educadas y existe una segregación terrible porque se nos inculca desde niñas que debemos de tener una figura paterna, ¿no? Y en cambio, también se hablaba, por ejemplo, en la definición, que también es monopolización del poder de hombres sobre hombres, no solo entre mujeres, pero ok, se habla de que también hay una subordinación y un exceso de poder entre hombres y hombres, por ejemplo, puede ser patrón proletario, pero llegas al seno familiar, esto basado en una heteronorma, y pues, ¿quién va a ser la subordinada del subordinado? La mujer. Tal es así que la educación ha permitido que las mujeres se cuestionen, pero ¿cómo se lo puede cuestionar si fue el mismo hombre quien las privó de esta educación? O sea, es un proceso muy largo, muy complicado, porque no solamente ha sido la escuela religiosa, digámoslo, porque también si hablamos de Darwin en educaciones y sentido científico, él ya proponía en sus tesis la teoría de la superioridad masculina. ¿Está basada en qué? Basada en realmente que la superioridad del hombre es natural, porque posee más fuerza y en cambio la mujer no la tenía. En la civilización griega aparece el segundo pilar, donde las sociedades eran esclavistas y también eran patriarcales. La religión
ha jugado también un papel importante en este aspecto porque se le ha tenido un odio a la mujer porque ella fue la causante del pecado original y por ella se le castiga a toda la humanidad, empezando así con este sistema patriarcal y de educación que va concatenado a una violencia de género, que va y ocasiona machismo y misoginia. Hace 2 años compartieron este post que decía que en México no vivimos en una sociedad patriarcal y nos explican la razón. Que en México todas las leyes están volcadas a favor de la mujer. Okay. Esa es como su entrada poderosa, ¿no? Se jubilan antes. No hay una ley que diga que por ser mujer te vas a jubilar antes. De hecho, las leyes de jubilaciones las da tanto el IMSS como el ISSSTE. Y probablemente, no sé cómo lo manejen, pero pues no es porque sean mujeres. Existen leyes y mecanismos que controlan esta parte en la población. Tienen prestaciones extras a las de los hombres, aquí lo mencionan. La única prestación extra es la licencia de maternidad, porque tristemente la labor de la mujer todavía es la maternidad. Cuando se habla de licencias de paternidad, se habla de una semana. Las de las mujeres van de 3 a 6 meses. Aquí también dice uno, si se divorcian puede quitarle la mayor parte de todo lo que consiguió su ex esposo al trabajar toda su vida. No les la gente que se casa tiene que ser consciente de que está firmando un contrato, vaya, ¿no? Y pues si no sabe cómo se va a casar, pues también se tiene las consecuencias de que cuando se divorcie, si no se casaron por bienes separados, puede haber una repartición. Y esto siempre va a ir orientado, si hay menores, hacia el beneficio de estos mismos. Que llega el segundo punto que mencionan en este post, ¿no? Que si se divorcian, la ley inmediatamente dice que ustedes son más aptas. Ok, no es que seamos más aptas, sí existe un parámetro que me parece que es de 0 a 12 años, los niños sí van a estar con la madre, pero después de los 12 los niños deciden en dónde estar. Y yo les pregunto, ¿por qué creen que nosotras seamos más aptas? Por el mismo papel que se nos ha implicado desde el Estado neolítico, desde que nuestro valor era vendido como mercancía, que era la reproducción. La Sedena jamás ha solicitado o pedido que las mujeres sean reclutadas para el servicio militar. Eso sí es cierto, no lo han hecho, pero sí hay mujeres en el ejército. Entonces, eso ya sería como quizá una lucha para ustedes hombres, ¿no? Pues ¿saben qué? Pues también las mujeres pueden hacer el servicio militar. Por otro lado, dice, las condenas de las mujeres son mucho menos severas. Esta es una falacia porque no por género se asigna la condena. Pues las mujeres pueden agredir físicamente a un hombre sin tener consecuencias legales. Eso, pues no hay ninguna ley que proteja a una mujer de agresión. Sí, bueno, en sentido de que si ella agrede a un hombre, no le va a suceder o va a tener alguna sanción. Una falsa acusación de violación basta para hundirle la vida a un hombre. ¿Saben la cantidad de denuncias que se procesan? No, es mínima la que puede dar pauta a que se le castigue al violador. Los policías no pueden tocar y detener a una mujer que si ésta lo demanda por agresión, aunque sea falsamente, tiene las de ganar. Realmente ni siquiera se entiende lo que está expresando. Y bueno, termina esto con, esto es muy bueno, de que hay más muertes de hombres que de mujeres al día. Absolutamente, pero las razones son diferentes. Las razones es por delincuencia, las razones son por asaltos, son porque se pelearon, pero la diferencia aquí es que los hombres están siendo asesinados por otros hombres. Aquí los feminicidios precisamente se dan por razones de género. Cuando a estos hombres que están muriendo más, que están siendo asesinados más que mujeres, no los matan siendo violados o torturados, quemados y siendo humillados en ese sentido. Así que
este post realmente debe causar ya realmente no indigna, ¿saben? Porque, como por ejemplo, aquí vi unos comentarios en el chat que vinieron a aprenderla, ya no vi más. Está bien, vengan a aprender, adelante. Yo como les dije, aquí no hay comentarios buenos ni malos, pero dense la oportunidad a ustedes, ¿no? Y pues bueno, justamente y lo que está pasando es el siguiente tema, que es el pacto patriarcal. Gracias, Jiménez. Solo quisiera hacer una mención, un comentario a el post que sacaste hace un momento, donde decía que a las mujeres se les da menor condena en las cárceles, en las prisiones, lo cual es totalmente falso. En México, nuestro sistema de justicia penal no juzga con perspectiva de género. Este es un tema que vamos a tratar en las siguientes sesiones. Y también el sistema de justicia es muy sexista. ¿A qué me refiero con esto? En 2010 hubo un caso que sonó mucho, que se llama el caso Yaquiri Rubio. Yaquiri Rubio es una mujer que fue secuestrada, fue llevada a un hotel, fue violada por 2 personas y en defensa propia agredió a su agresor y este murió. Ella salió a la calle, el Ministerio Público más cercano, entrando como una víctima y saliendo como la agresora. A ella la condenaron por homicidio cuando fue por legítima defensa. Argumentaron que ella no tenía lesiones visibles y que pues realmente no había sido violada. Entonces, pues solo quería hacer esa mención. Vamos con el tema del pacto patriarcal. ¿Qué es? Bueno, el pacto hace referencia a un acuerdo cultural y social entre hombres que deciden callar y no hacer nada, que prefieren ser cómplices ante situaciones que son denunciables y que en la mayoría de las veces la víctima es una mujer. Una manera donde podemos perpetuar el pacto patriarcal es cuando culpamos a una víctima de acoso o de violación. Un caso también que fue muy sonado fue el de Nat Campos, una youtuber mexicana que fue abusada por otro youtuber de nombre Rix. Y bueno, vamos a ver cómo las personas comenzaron a opinar del tema, como lo hizo el youtuber también Luisito Rey y los conductores del programa hoy que no pensaban en Nat Campos y solo querían justificar al violador. Desde fuera, sí, yo no trato de hacer eso, yo trato justamente de entregarles de alguna manera lo que trato de cachar en la situación viéndola desde fuera sin identificarme. Y entiendo el sufrimiento de Nat, entiendo que también Rix la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó, como sea, es culpable. Nat también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar. Y que justamente lleguemos a estas reflexiones que si yo ahorita me pongo Ahí acaba, Jimé. El siguiente es el de un programa en México que se llama Hoy, donde quiero que pongan mucha atención a lo que dicen acerca del caso. El tema sería, ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse que no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no permitieron? También la segunda chava que dice, es que en la mañana desperté y lo vi ahí. ¿Y por qué despertaste ahí en la mañana? Porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde te dormiste, ni quién estaba, ni qué. Y lo o sea, que creo que un poco por ahí es el tema, ¿no? Es el que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Ve lo que pasó también, por ejemplo, con Carla Souza y así. O sea, con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana con estas personas a las que denuncian. Entonces, esto confunde un poco. Ahora, no digo que no puede ser. Claro. Yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí ni no. Lo que digo es que eso confunde un poco.
Sí, estoy de acuerdo. Y te digo, yo también, yo no creo que ella inventara, a él no lo conozco, pero sí el tema es, Está confuso no pierdas la conciencia para no llegar a esa Ojalá de verdad se aclare a los porque esto puede detonar muchísimo. Claro. Si es cierto, que se aclare. Si no, también, porque También. esto puede detonar que cualquier persona se puede denunciar en determinado momento Ya por te haber hecho etiquetan algo en una también. borrachera hace 11, 12 años. Vaya. El tema sería, ¿por qué tiene Bueno, si pusimos atención, creo que todos vimos en el chat que decían comentarios nefastos y terribles. Pues bueno, en el video se mencionan comentarios como, pues la violó porque estaba borracha, porque tienen que tomar hasta ahogarse, porque no se alejan de su agresor, y todo es muy confuso. Incluso el conductor que habló al último, se llama Arad de la Torre, mencionó que estos casos podían detonar que cualquier persona te pueda denunciar por haber cometido algo hace 12 años en una borrachera. Para mí fue muy específico, para ver qué nos tiene que contar. Y bueno, el siguiente video es de un podcast. Son los peores 36 segundos que van a escuchar y también quiero que le pongan mucha atención. Acaba de ocurrir lo de Rix, también comparte culpa esta chica por haberse puesto hasta el pito. Él también estaba borracho, ¿me explico? La chava también estaba borracha y nosotros queremos echarle toda la culpa a Rix. Es como que, oye, espérate, es que tampoco lo quieras crucificar a él, porque a lo mejor él no tuvo la intención o la voluntad de la violación. Una manera en la que puedes comprobar si de verdad ocurrió una violación es no abortar el producto de la misma y hacerle una prueba de ADN contundente una vez que nace el niño. Lo que quieres es castigar al violador, ¿sabes? Muchas veces no quieren castigar al violador. Esa es la razón por la que 7 años después es cuando se está denunciando. O sea, no le puedes creer siempre a la víctima. Es imposible que siempre que le creas a la víctima siempre vas a estar. Bueno, ahí acaba porque después hablaban de otra cosa. Este video es un claro ejemplo del pacto patriarcal. Ellos saben que lo que le pasó a Nat, pues nadie sale a la calle y nadie va a una fiesta pidiendo ser violada. Nadie. Y recuerdo que cuando salió ese caso, lo primero que dijo Nat, me parece, que ella lo primero que hizo fue quitarse el overol para dormirse y bueno, Rix lo primero que vio fue una oportunidad para hacer eso. Creo que jamás hay que justificar una violación y menos cuando alguien estaba borracho, obviamente no tiene la voluntad. Bueno, la siguiente diapositiva es de un actor que se llama Eleazar Gómez, que recientemente fue denunciado por su novia por agresiones y hace poquito acaba de salir. Este comentario es de uno de sus amigos, supongo, de Ian García, que dice: desapruebo completamente la violencia contra la mujer, pero como amigo estoy a su lado. Este es el pacto, o sea, está muy mal que les peguen a las mujeres y que haya violencia, que las violen, que las maten, pero tú eres mi amigo, o sea, yo te creo a ti. Bueno, otro ejemplo, cuando sabes lo de la diapositiva pasada, que tu amigo es violento con su novia y pues prefieres no meterte. Otro ejemplo del pacto patriarcal es cuando eres cómplice de seguir rolando el pack de tus amigas o de incluso de mujeres que ni conoces. O también como cuando eres presidente y no le ves nada de malo que un candidato que ha sido acusado por 5 mujeres, 3 de abuso sexual y 2 por violación, se postule para la gobernatura de Guerrero. Bueno, a raíz de lo que pasó con el candidato de la gobernatura de Guerrero, se llama Félix Salgado Macedonio. El presidente López Obrador dijo esto en una mañanera. Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar: rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace 5 días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Y ya me dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal. O sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ah. Pero yo,
cuando se habla de romper el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México, o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio. Pero el otro pacto no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas. Importadas. Bueno, este es el ejemplo del que les estaba platicando Fanny. Realmente es indignante la forma en la que se escuda de que él rompió el pacto, sí. ¿Con qué? Con lo de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué clase de discurso político está armando? Está tocando, sí, una tragedia que también fue lo de Ayotzinapa, con un tema que concierne a la lucha de la reivindicación de los derechos de la mujer. O sea, nuestro presidente no tiene nada de empatía para con nosotras. Tal es así que no sé si recuerden que para vísperas del 8M se bloqueó todo Palacio Nacional. O sea, les pedimos y exigimos justicia y nos responden, por ejemplo, en Cancún les dispararon a mujeres manifestantes. Y como sabían que iba a haber manifestaciones fuertes el 8 de marzo, ¿qué hacen? Pues cerco, y mi reacción es esa, el nulo diálogo y pues ya chole, ¿no? Como él nos dijo. Continuando, ¿cómo romper el pacto? Esto es un ejercicio quizá de conciencia donde tienen que admitir que hay un privilegio que tienes por ser hombre, y también decirle a tus amigos que están faltando, que usan comentarios como, oye, pues ya me la cogí, o ve esta chava qué buena está, o cosas así. También Fanny mencionó el grupo de packs que tienen con sus amigos. Tú puedes romper el pacto haciendo tan mínimo como eso. Alzar la voz, desafiar la normalización de actitudes machistas y misóginas que están muy impregnadas, y a veces uno no se da cuenta que las tiene por el machismo interiorizado que poseemos, que tenemos, por el cual fuimos educados y socializados. Bueno, la masculinidad, ¿qué vamos a entender por masculinidad? Es un conjunto de características, de valores y comportamientos que una sociedad impone al cómo debe ser un hombre. En nuestra sociedad, el modelo tradicional de lo masculino es el que definimos como cómo deben de sentir, cómo deben de pensar, cómo deben comportarse. También dictan normas que nos dicen lo que está permitido y lo que les está prohibido hacer. También impone una manera de comportarse basada en aspectos de poder, violencia y estar siempre dispuesto a las relaciones sexuales que el hombre debe demostrar y reafirmar constantemente. Es decir, siempre debe de demostrar que es hombre. Eso es lo que la sociedad nos ha dicho. Bueno, algunos atributos que debe de tener un varón para que se le pueda considerar como un verdadero hombre, y esto diciendo entre comillas, pero no me ven porque mi cámara no está funcionando, es ser poderoso, fuerte, rudo, competitivo, dominante, triunfador, seguro de sí mismo. También lo masculino considera todo lo contrario a lo que debe ser considerado como femenino. El hombre tiene prohibido manifestar emociones como lo es la ternura, el miedo, la delicadeza, sentimientos de debilidad, llanto e inseguridad. Cuando un hombre demuestra eso,
es muy juzgado. Debido al que el concepto de masculinidad es un constructo social, este puede cambiar por la cultura y la ideología de una sociedad. Bueno, ahora les voy a explicar las diferentes masculinidades. La primera es una masculinidad hegemónica. Esta es como la que todos conocemos, que se caracteriza por incluir personas importantes, independientes, autónomas, activas, productivas, heterosexuales y un nivel familiar, que son proveedoras y que tienen un amplio control sobre sus emociones. Esta masculinidad hegemónica es la que conocemos y la que todos nos han dicho cómo debe de ser un hombre. La siguiente masculinidad es la masculinidad subordinada. Y bueno, esta masculinidad, algunos rasgos de la masculinidad hegemónica están ausentes. Se trata de hombres que no son tan fuertes y cuya capacidad económica no es muy grande, que no se identifican con el estereotipo de la masculinidad hegemónica. La siguiente masculinidad es una que llamamos masculinidad cómplice o masculinidad complaciente. Esta, en la mayoría de los hombres, no corresponde esta masculinidad al modelo hegemónico, pero colabora en su permanencia porque han obtenido beneficios de la masculinidad hegemónica, como lo son beneficios económicos y simbólicos. Este tipo de masculinidad no violenta a las mujeres, pero tampoco les interesa generar cambios reales para una igualdad sustantiva. La cuarta masculinidad es la masculinidad marginada. Bueno, esta se presenta por hombres que son pertenecientes a grupos étnicos, a pueblos indígenas, que son afrodescendientes y que tienen menos poder en un contexto de la supremacía del hombre blanco. Por último, vamos a ver la masculinidad alterna. Este tipo de masculinidad es la que rompe con todo lo impuesto hacia cómo debería de comportarse y cómo debería de ser un hombre. Rompe con los roles de género que le son propios a los hombres.